Presenta este espacio Escritorio Dutra, desde 1898, junto al productor rural. Abrimos este segundo bloque, hablamos con Fernando Sotelo, gerente del Instituto de Mejoramiento y Control Lechero, que ya hace algún tiempo viene trabajando bastante en este sentido, donde hay un importante número de vacas en producción que están en manos de lo que es la mejora genética que le hace muy bien a la economía y al sector lechero. Uruguay es uno de los pocos países que integra justamente a nivel de América y en el mundo en este sistema de control lechero. Pero vamos a hablar sobre esta publicación de primavera. En esta época de primavera justamente estamos generando, hoy publicamos, en realidad ayer, el informe de primavera. Es un informe característico de mejoramiento lechero desde sus inicios, donde compara los últimos 5 años del establecimiento socio con el promedio de la población de mejoramiento lechero, digamos. ¿Y por qué es importante? En realidad es una cantidad de indicadores productivos y reproductivos donde la persona puede ver a lo largo de los últimos 5 años cómo estuvo el proceso y entenderlo en función de su propia historia. Creemos que para el futuro ese va a tener que ser un informe un poco menos largo, menos pesado, digamos, y más personalizado. Pero bueno, es lo que tenemos publicado al día de hoy y tiene cosas muy características como la vaca promedio del MU y la vaca promedio del establecimiento, así que son cosas particulares que, como digo, sirven de comparación, no genética, sino de indicadores físicos del establecimiento. ¿Son similares los datos que arroja este resultado? Sí, efectivamente, por lo menos en los últimos 5 años, por lo menos en los tambos evaluados, digamos, sin catástrofes, grandes sequías y demás, más allá de la crisis que venimos saliendo, son bastante estables. Y bueno, y lo interesante a nivel institucional es justamente difundir, ya difundida, pero lograr el reconocimiento de esta base de datos que luego de 30 años se torna de interés justamente nacional. Y bueno, como fue desde el inicio del mejoramiento lechero en su constitución, una base de datos que, si bien le servía particularmente al productor socio, bueno, también a todo lo que hace en la institucionalidad del sector lechero, especialmente a la investigación académica, a las instituciones que pueda servirle esta cantidad de datos. Así que bueno, viviendo ese momento luego de 30 años donde efectivamente cobran valor esta información y los resultados que arroja. ¿Cuál es el objetivo concreto del Instituto de Mejoramiento? El instituto nace concretamente para brindar al productor lechero comercial, vendedor de leche, digamos, información objetiva para manejar su empresa. Hoy en día eso cobra total importancia, ¿verdad? Sin información no se puede gerenciar mucho menos, casi nada, mucho menos una empresa. Pero desde esos inicios de los años 90, también esa reunión de cantidad de datos a nivel nacional tenía la visión de generar una base de datos donde se pudiera hacer una evaluación genética nacional. La evaluación genética requiere una base de datos con unas características estandarizadas y comparables. Bueno, eso es lo que hoy en día también, ya desde hace años, pero en esta presente en particular, lo estamos logrando a partir de herramientas como el índice económico de producción, que es un índice que vincula lo económico con lo genético, herramienta que no muchos países tienen. Y después otra de las cosas de las que podemos preciarnos desde el Uruguay es de participar en la evaluación genética internacional. Eso nos pone a un nivel de estandarización de calidad de datos internacional, solamente 33 países en el mundo participan, y además nos beneficia como país no exportador de genética neta, como pueden ser grandes centros como Europa, América del Norte, Oceanía, nos beneficia porque tenemos la información de todos esos toros que andan en el mundo como si tuvieran hijas aquí en Uruguay, gracias a participar en esta evaluación comparada internacional. Así que bueno,
Es, en muy resumidas frases, digamos, ese es el valor del instituto, de pertenecer al instituto y el valor que está generando para el país y para el sector lechero el Instituto Nacional para el Mejoramiento Lechero. ¿Cuántas vacas se miden hoy? Bueno, hoy actualmente tenemos alrededor de 100.000, entre 95 y 100.000 vacas en producción vivas. En las bases de datos tenemos 10 millones de lactancias, eso ya es inmenso, digamos, pero tenemos entonces 100.000 vacas, alrededor de 100.000 vacas más activas, unos 240 socios activos también, que como siempre estamos trabajando no solo para promocionar a nivel del productor, sino a través de la importancia para el país, eso realmente se ha visto mermado por la cantidad de tambos que fueron cerrando en los últimos 5 años. Así que eso tampoco podemos decir que es una base de datos en crecimiento, es una base de datos estable que refleja un poco la realidad de los tambos en Uruguay. Cierran los tambos, pero sigue la producción. Bueno, sigue la producción, efectivamente. Lo que sucede es que tenemos que seguir trabajando en el mensaje claro de que sin información es muy difícil llevar adelante. Y a medida, esto es un proceso mundial, a medida que las grandes o las empresas lecheras se concentran, se vuelcan a ser grandes empresas, digamos, es imposible trabajar sin información. Esas empresas no trabajan sin información, pero generan sus propios sistemas, que nosotros para nada estamos en contra. Lo que pasa es que esos sistemas particulares tampoco no son comparados y no pueden beneficiarse de una evaluación genética nacional, que para eso sirve. Enseguida de la pausa hablamos con Joaquín Abelenda de este remate especial que hoy está en la agenda en remates de Zafra de Toros.